Bien, vamos a terminar con esta parte de estequiometría que en el último video me quedé sin tiempo para poder explicárselos, ¿sí? Que tiene que ver con el reactivo limitante. ¿Sí? En todos los cálculos que hicimos y que discutimos de estequiometría hasta el momento, incluso si ustedes van a la guía de problemas, nosotros asumimos una cuestión, que es que todos los reactivos que están presentes, o sea que las especies reactivas, ¿sí? Cuando uno las coloca antes de la reacción, cuando uno las mezcla, ¿sí? Lo hace en cantidades que son estequiométricas, ¿sí? Supónganse que un mol de A reacciona con un mol de B para dar un mol de C. Bueno, nosotros asumimos que un mol de A reacciona con un mol de B. Por eso no siempre es así, ¿sí? Uno de hecho puede estar interesado en que así sea. Hay situaciones en las cuales realmente es muy importante que así sea, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, el combustible del transbordador espacial, ¿sí? El transbordador espacial utiliza combustible para sus motores si el combustible es hidrógeno y el oxidante es oxígeno, ¿sí? Básicamente es la reacción entre oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Eso es lo que impulsa el transbordador espacial. Bueno, allí hay que poner las cantidades justas de oxígeno y hidrógeno. Uno no se puede dar el lujo de que uno de estos dos reactivos sobre, porque eso implica un peso más grande que hay que elevar, y por otra parte hay un riesgo desde el punto de vista de seguridad con respecto a que pueda llegar a explotar, ¿sí? Entonces allí realmente se hace muchísimo esfuerzo porque las cantidades sean estequiométricas, ¿sí? Que no sobre nada, que todos los reactivos reaccionen en un 100% y que no quede nada. Pero eso normalmente no es así, ¿sí? Normalmente no es así, uno no pone los reactivos en las cantidades estequiométricas que indica la reacción química balanceada, ¿sí? Para que entiendan, ¿sí?, cómo funciona esto, cuál es el concepto, ¿sí? Cuando uno no pone, ¿sí?, las cantidades estequiométricas, ¿sí?, supongamos que un mol de A, como les decía recién, reacciona con un mol de B para dar un mol de C, y yo pongo un mol de A y 2 moles de B. Bueno, evidentemente B va a sobrar, porque solamente cuando se termine de consumir el mol de A, va a haber consumido un mol de B, con lo cual va a quedar un mol de B dando vuelta por allí, ¿sí? Al reactivo que determina cuánto C se va a producir, en este caso A, que es el que está en menor proporción, se le llama reactivo limitante, y al que sobra, ¿sí?, se le llama reactivo en exceso. Vamos a ver esto con un ejemplo que uno siempre termina entendiendo mucho mejor cuando el ejemplo no es químico, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo que nosotros utilizamos en la vida diaria. Supónganse que ustedes quieren hacer un bizcochuelo, ¿sí? Ese es el producto va a ser el bizcochuelo. Los reactivos son los ingredientes de la receta, ¿sí? Y los ingredientes dicen que hay que mezclar una caja de la mezcla que uno puede comprar en el supermercado, ¿sí? La mezcla para torta, tipo exquisita, y 2 huevos. O sea, una caja, 2 huevos, una caja de mezcla y 2 huevos, ¿sí? Uno mezcla todo y obtiene un bizcochuelo, ¿sí? La caja de mezcla y los huevos serían los reactivos, el bizcochuelo sería el producto, ¿sí? Supónganse que ahora ustedes van, ¿sí?, disponen de 2 cajas de mezcla, ¿sí?, y una docena de huevos, ¿sí? ¿Cuántos bizcochuelos ustedes pueden hacer? Esa sería la pregunta. Bueno, evidentemente, ¿sí?, ustedes gastan una caja de mezcla y 2 huevos por cada bizcochuelo. Si tienen 2 cajas y tienen 12 huevos, evidentemente, ¿sí?, van a poder hacer nada más que 2 bizcochuelos, ¿sí? Van a haber gastado las 2 cajas, 4 huevos, 2 huevos por cada caja, y van a haber producido 2 bizcochuelos, ¿sí? Les van a sobrar, ¿sí?, 8 huevos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en este ejemplo, ¿sí?, el reactivo limitante, ¿sí?, en este caso el ingrediente limitante, serían las cajas de mezcla, ¿sí?
La cantidad de cajas de mezcla es la que me determina cuántos bizcochuelos yo puedo fabricar. Si yo no puedo hacer 3 bizcochuelos, porque no me alcanzan las cajas de mezcla. Sí me alcanza el huevo, pero las cajas de mezcla no. Entonces, el ingrediente limitante, o lo que sería el reactivo limitante, son las cajas de mezcla. ¿Sí? El huevo, o los huevos, serían digamos, el ingrediente que está en exceso acá, del que me va a sobrar. Ese sería el reactivo en exceso. Y las cajas, el reactivo limitante. ¿Se entiende? O sea que yo, una vez que haya fabricado los 2 bizcochuelos, me van a sobrar 8 huevos. O sea, el reactivo son las 2 cajas y, las 12, y los 12 huevos, y como producto voy a tener 2 bizcochuelos y me van a haber sobrado 8 huevos. ¿Sí? El huevo es el ingrediente en exceso. Las cajas de mezcla es el ingrediente limitante. ¿Está claro? Así funciona igual con una reacción química. Exactamente de la misma manera. Vamos a utilizar un ejemplo, ¿sí?, que a ustedes como geólogos probablemente les vaya a gustar. ¿Sí? El titanio, ¿sí?, es un metal que se utiliza muchísimo, sobre todo en medicina, pero tiene otras aplicaciones. ¿Sí? Ustedes saben que se utiliza para reemplazar partes del cuerpo en prótesis. ¿Sí? Ahora, el titanio es un metal que cuando está puro es caro. ¿Sí? Cuesta aproximadamente $100 el kilo. ¿Sí? Sin embargo, el titanio, ¿sí?, es un metal que es abundante en la Tierra. De hecho, es el 9º metal más abundante que hay en la Tierra. Y sin embargo, es caro. ¿Sí? Es mucho más caro que otros metales que hay en mucho menor proporción en la Tierra. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué es tan caro si hay tanto titanio sobre la Tierra? Y la respuesta está en el proceso de producción del titanio. ¿Sí? El titanio se extrae del mineral, ¿sí?, haciéndolo reaccionar con cloro gaseoso a altas temperaturas y carbono. ¿Sí? ¿Qué es lo que se produce? Se produce tetracloruro de titanio. ¿Sí? Ese es el primer producto, así se lo obtiene, así se lo extrae del mineral. Una vez que uno tiene el tetracloruro de titanio, ¿sí?, lo que se hace es hacerlo reaccionar con magnesio metálico a altas temperaturas. ¿Sí? Sí, es una reacción redox, ¿sí?, como las que nosotros vamos a ver en los próximos videos. ¿Sí? Es una reacción redox en donde en realidad el magnesio reacciona con el tetracloruro de titanio para producir titanio sólido y cloruro de magnesio. ¿Sí? El magnesio es el caro. ¿Sí? No es el titanio, no es el tetracloruro de titanio. El tetracloruro de titanio es relativamente barato. Lo que es caro es el magnesio. ¿Sí? Entonces, en realidad, el costo que tiene el titanio se debe al magnesio que se utiliza para producirlo. ¿Sí? Entonces, normalmente, ¿sí?, el magnesio, en esta reacción de producción de titanio, es el reactivo limitante. ¿Sí? Después ya vamos a ver por qué el poner el magnesio como reactivo limitante es necesario para este tipo de reacciones, porque asegura en cierta medida que todo el magnesio se consume. Uno no puede darse el lujo de que sobre magnesio por lo mismo que les decía, que es caro. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la siguiente suposición. Suponga que tiene 1 kilogramo de tetracloruro de titanio, ¿sí?, y la pregunta sería, ¿cuánto titanio se puede obtener si se utilizan 200 gramos de magnesio metálico? ¿Sí? Tenemos 1 kilo del tetracloruro de titanio, lo hacemos reaccionar con 200 gramos de magnesio metálico. ¿Sí? La pregunta sería, ¿cuánto titanio nosotros vamos a obtener? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿sí?, es escribir la ecuación química balanceada. Allí está la ecuación química perfectamente balanceada. ¿Sí? Luego yo sé que tengo 1 kilogramo de titanio y 200 gramos de magnesio metálico. La primera pregunta que uno se podría hacer es, o que uno tiene que hacer, es en realidad, ¿cuántos moles hay
en cada uno de esos reactivos. O sea, cuántos moles de tetracloruro de titanio hay en 1 kilo y cuántos moles de magnesio hay en 200 gramos. ¿Sí? Para ello, vamos a calcular, ¿sí? Nosotros sabemos cuánto es la masa molar del tetracloruro de titanio, ¿sí? Es 189.68 aproximadamente, ustedes la pueden calcular, ¿sí? Es 4 veces el peso atómico del cloro más 1 vez el peso atómico del titanio, ¿sí? Y 24.3 gramos para el magnesio, ¿sí? Entonces, el número de moles de cada uno lo puede calcular con una regla de 3, como lo veníamos haciendo, o de una manera así como la que les presento aquí. Cada cual elige la metodología que quiere utilizar, ¿sí? Los moles de tetracloruro de titanio va a ser igual a la masa de titanio dividido el peso molecular del titanio, ¿sí? Nosotros tenemos 1 kilogramo de titanio, ¿sí? 1 kilogramo de titanio, si ustedes quieren pueden hacer la conversión, pero 1 kilogramo de titanio son 1000 gramos. O sea, 1 kilogramo es 1000 gramos de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, 1 kilogramo son 1000 gramos. Como yo tengo el peso molecular en gramos, yo tengo que utilizar, ¿sí?, la masa de tetracloruro de titanio en gramos también, ¿sí? Entonces tengo 1000 gramos de titanio, ¿sí? Y yo sé que un mol de tetracloruro de titanio pesa 189.679 gramos de tetracloruro de titanio, ¿sí? Fíjense en allí que los gramos de tetracloruro de titanio, ¿sí?, se pueden simplificar, porque están en el numerador y en el denominador. Nosotros tenemos un producto, por lo tanto, se eliminan y lo que me queda como resultado son moles de tetracloruro de titanio. Cuando uno hace esa cuenta, eso da 5.27 moles de tetracloruro de titanio. O sea que decir decir 1 kilogramo de titanio, de tetracloruro de titanio, y decir 5.272 moles es equivalente, ¿sí? Hacemos lo mismo con el magnesio, simplemente que utilizamos en lugar del peso molecular, tenemos que utilizar el peso atómico del magnesio, y nos da que son 8.23 moles, ¿sí? 200 gramos de magnesio son 8.23 moles de magnesio. Ahora, ¿qué nos dice la estequiometría de la reacción? La estequiometría de la reacción nos dice que por cada mol de tetracloruro de titanio nosotros necesitamos 2 moles de magnesio, ¿sí? Entonces lo que nosotros podemos hacer es ver cuál es la relación. La relación, obviamente, ¿sí?, es en la ecuación química balanceada 2:1. 2 moles de magnesio por cada mol de tetracloruro de titanio. Si nosotros hacemos la relación de moles que obtuvimos acá, que hay en 1 kilo y 200 gramos, ¿sí?, vamos a encontrar que por cada mol de titanio, ¿sí?, nosotros tenemos 1,56 moles de magnesio. O sea, yo por cada mol de tetracloruro de titanio necesito 2 moles de magnesio. Si yo quiero utilizar el kilo de titanio, ¿sí?, necesitaría mucho más gramos de magnesio que 200, ¿sí? Fíjense que no me da la relación. Yo necesito 1:2 y solamente tengo 1:1,5. Evidentemente, ¿sí?, el magnesio está en menor proporción que la estequiométrica. El magnesio es el reactivo limitante, eso está claro, fíjense, 2:1, y acá no llego a 2:1, tengo menos que 2. Por lo tanto, ese es el reactivo limitante, es el que me va a determinar cuánto titanio yo puedo obtener. ¿Se entiende? Me va a sobrar tetracloruro de titanio. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo, si quiero realmente saber cuánto titanio voy a poder producir, eso va a depender de los 8.23 moles de magnesio que tengo, ¿sí? Y me va a sobrar titanio. Sigamos haciendo las cuentas a ver cómo nos da eso. Entonces, vamos a utilizar los 200 gramos de titanio, ¿sí?, para saber de 200 gramos de magnesio para saber cuánto titanio podemos obtener. ¿Sí? Bien. Fíjense que yo lo que hice acá, yo tengo ya cuántos moles de magnesio dispongo. 200 gramos de magnesio es lo mismo que 8.23 moles de magnesio, ¿sí? Pero yo sé que 1 mol de titanio lo voy a obtener cuando reaccionen 2 moles de magnesio, ¿sí? Fíjense nuevamente acá,
los moles de magnesio se van a eliminar con los moles de magnesio y el resultado me va a quedar en moles de titanio. ¿Sí? Eso me dice que yo voy a ser capaz, o sea, esta cuenta me está diciendo de que yo voy a poder obtener 4.12 moles de titanio. 4.12 moles de titanio. Luego, si yo sé qué cantidad de moles de titanio hay, ¿sí? Con el peso atómico del titanio yo puedo decir qué cantidad de gramos de titanio voy a producir. El peso atómico del titanio es 47.87 gramos por mol, ¿sí? Luego, ¿sí? Si yo esa masa de titanio, esos moles, perdón, de titanio los transformo en masa de titanio, yo sé que los moles de titanio es igual a la masa del titanio por el peso atómico del titanio, o sea que la masa de titanio, si yo la despejo de esa ecuación, va a ser igual a los moles de titanio dividido el peso atómico del titanio. ¿Sí? Bien. Nuevamente van a ver que moles de titanio se va con moles de titanio. Eso me da 197 gramos de titanio. O sea, que si yo hago reaccionar, ¿sí? 1 kilogramo de tetracloruro de titanio y 200 gramos de magnesio metálico, yo voy a obtener 197 gramos de titanio metálico, ¿sí? Me voy a haber gastado todo el magnesio y me va a quedar algo de tetracloruro de titanio. Yo puedo sacar la cuenta acá, cuánto tetracloruro de titanio voy a utilizar, ¿sí? Para hacer reaccionar los 8.23 moles de magnesio, el resto me va a quedar como reactivo en exceso. Es una cuenta que se podría hacer y que estaría bueno que ustedes lo hicieran como ejercicio, digamos. Hay otra manera de hacer esto, ¿sí? Que es la que, no sé, cada cual elige de nuevo cuál es la que le gusta. La anterior es un poco más sistemática, de paso por paso, paso por paso. Esta es un poco más gráfica, ¿sí? Fíjense, ustedes qué tienen acá. Que un mol de tetracloruro de titanio reacciona con 2 moles de magnesio para producir un mol de titanio sólido, ¿sí? Ahora ustedes a eso lo pueden transformar en masa, ¿o no? ¿Sí? Porque ustedes saben, conocen el peso molecular del tetracloruro de titanio, el peso atómico del magnesio y el peso atómico del titanio, ¿sí? Entonces ustedes pueden decir cuánto es un mol de tetracloruro de titanio, es lo que pesa el peso molecular del titanio. 2 moles de magnesio son 2 veces el peso atómico del magnesio, ¿sí? Y un mol de titanio es el peso atómico del titanio, ¿sí? Ahora ustedes saben que tienen 1 kilogramo, o sea, 1000 gramos de tetracloruro de titanio, lo ponen abajo de donde está el tetracloruro de titanio, ¿sí? Y tienen 200 gramos de magnesio, lo ponen abajo de donde está el magnesio, ¿sí? Luego acá ustedes tienen como 2 reglas de 3 directamente ahí que se ven en esta presentación que hicimos, o sea, en este despliegue de datos que nosotros tenemos. Fíjense, si ustedes multiplican los 1000 gramos de tetracloruro de titanio por 2 veces el peso atómico del magnesio y lo dividen por el peso molecular del tetracloruro de titanio, eso les va a decir cuánta masa de magnesio ustedes van a obtener si hacen reaccionar estequiométricamente 1 kilogramo de magnesio. ¿Sí? Luego comparan cuánto magnesio necesitarían y cuánto magnesio ustedes realmente tienen y van a saber cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Hagamos a cuenta. ¿Sí? Obviamente ahí al final les puse cuánto titanio nosotros seríamos capaces de obtener. Este es un dato que no lo tenemos. Hicimos la cuenta anterior que les dije y si ustedes quisieran hacer reaccionar el kilogramo de tetracloruro de titanio necesitarían 256 gramos de magnesio. Ustedes no tienen 256 gramos de magnesio, tienen nada más que 200. Por lo tanto, acá está claro nuevamente, ¿sí? Utilizando este método, que el magnesio es el reactivo, ¿sí? Limitante. Y el tetracloruro de titanio, el reactivo que está en exceso. Ustedes me dirán, bueno, muy piola, vos elegiste el tetracloruro de titanio para hacer la cuenta. ¿Qué pasa si hubieras elegido el magnesio? El resultado o la conclusión hubiese sido la misma. Supónganse que yo quiero saber cuánto tetracloruro de titanio yo necesito, ¿sí? Para hacer reaccionar 200 gramos de magnesio.
¿sí? Entonces hay que multiplicar 200 gramos de magnesio por 189.67 gramos de tetracloruro de titanio y dividirlo por 2 veces el peso atómico del magnesio. Si hacemos esa cuenta, ¿sí? Lo que vamos a obtener es que necesitaríamos para 200 gramos, para hacer reaccionar 200 gramos de magnesio, necesitaríamos 780 gramos de tetracloruro de titanio. Y nosotros tenemos más, tenemos 1000 gramos. ¿Se entiende? O sea que cuando haya reaccionado todo el magnesio, ¿sí? Me va a sobrar tetracloruro de titanio, porque solamente voy a haber consumido 780.41 gramos. Si yo hago 1000 gramos menos 780.41, ¿sí? Me dará algo así como 119.6 gramos, ¿sí? Eso sería lo que va a sobrar de tetracloruro de titanio, ¿sí? Pero lo importante acá es que si yo hubiese elegido el magnesio para sacar la cuenta, para hacer la regla de 3, el resultado hubiese sido el mismo, ¿sí? La conclusión hubiese sido la misma, porque yo necesitaría 780.4 y tengo 1000. ¿Sí? O sea, nuevamente diría, el reactivo limitante es el magnesio. ¿Estamos? En los dos casos hubiese llegado a la misma conclusión. Por lo tanto, lo que hay que hacer es utilizar el magnesio de nuevo como el reactivo limitante, el que me va a determinar cuánto titanio yo puedo obtener. ¿Sí? O sea, el magnesio vendrían a ser las cajas de mezcla que yo les había dado en el ejemplo anterior del bizcochuelo. ¿Sí? El reactivo que me va a determinar cuánto producto yo puedo llegar a obtener. ¿Sí? Porque es el que está en menor proporción molar. ¿Estamos? Bueno, luego acá hay que hacer una regla de 3 que está ahí, es transparente. ¿Sí? 200 por 47,67 dividido 2 veces 24.3. Eso me va a dar la cantidad de gramos de titanio que yo voy a obtener. ¿Sí? Voy a obtener 196 gramos de titanio. Es exactamente lo mismo que lo que me había dado anterior. Anteriormente creo que nos había dado 195 o 197, no sé, hay una diferencia allí, que eso depende simplemente de cómo sacamos la cuenta, cuántas cifras significativas utilizamos, pero estrictamente hablando debería haber dado el mismo resultado, ¿sí? Porque hicimos 2 veces la misma cuenta, simplemente que utilizando 2 metodologías diferentes, ustedes eligen cuál es la que quieren, puede haber una tercera, puede haber una cuarta, ¿sí? Puede haber más que estas que yo les estoy presentando. O sea, estas son las dos más clásicas, hay una que es más metodológica, como yo les dije, que si ustedes la siguen paso por paso nunca se van a confundir, llevan cualquier dato a moles, ¿sí? Y de moles lo transforman, ¿sí? A lo que sea. Bien, paremos acá y lo que sigue se los cuento en un próximo video.